Buenas noches a todos. Esta es una comprobación de la manipulación del laboratorio virtual de magnetismo con respecto a la prueba, al laboratorio número 5, perdón. Eh, Como primera parte tenemos la manipulación de la barra imantada, donde tenemos una brújula y tenemos un imán con su polo sur y su polo norte respectivamente. Entonces, básicamente lo que sucede acá es la representación de los polos opuestos, que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Entonces, lo que vemos acá son las líneas de campo magnético, cómo están representadas, es de un polo hacia el otro. Entonces, en la prueba vemos que la brújula tiende a buscar su color opuesto al imán, es decir, a su polo opuesto o imantado. Entonces, el sur va a buscar al norte magnético de la brújula y el norte va a buscar al sur magnético de la brújula. Bueno, sería viceversa, ¿verdad? Porque en las líneas de campo no representan solo un sentido. Con la parte número 2 de de la bobina de inducción, podemos ver de que si atravesamos un imán por una bobina de un conductor, podemos inducir una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica puede ser demostrada por un foco. Entonces, básicamente lo que se busca acá en este experimento es que un imán pase induciendo la corriente eléctrica por medio de magnetismo y también podemos ver las razones físicas de los materiales y su comportamiento con respecto al magnetismo. Si tenemos menos espiras, tenemos poca intensidad eléctrica. Tenemos más espirales, tenemos más intensidad eléctrica. Asimismo, si reducimos el área de la espiral, tendremos otro comportamiento que se puede comprobar con esta parte. El electroimán, lo que nos está diciendo acá es que podemos fabricar también un imán por medio de una batería o una inducción de corriente. Entonces, este electroimán es básicamente una batería con un conductor que el conductor al conducir, valga la redundancia, los electrones genera un campo magnético que este campo magnético se ve representado por medio de la brújula y sus polos. También acá podemos hablar sobre la regla de la mano derecha, que el flujo de los electrones, perdón, nos da el sentido del campo eléctrico. Bueno, en el caso de este experimento también se puede utilizar un voltaje ajustable que puede llegar a ser un voltaje negativo dependiendo del punto de vista eh, o cómo está el marco de referencia, porque por ejemplo de este lado el voltaje es positivo, pero si hacemos esto, el voltaje es negativo con respecto a este marco de referencia. Entonces, ese es el experimento y también se ve reflejado en la brújula que cambia de orientación. Si tenemos de este lado el flujo de electrones, sabemos que la brújula tiende a orientar su norte magnético. Con respecto al generador, eh, bueno, el generador trabaja básicamente con corriente inducida por medio de la inducción de un campo electromagnético, perdón, un campo magnético. Y en este experimento se da eso por medio de una presa, si no estoy mal, donde el agua hace que se mueva esa rueda donde está instalado el imán y pues el paso perimetral de los polos del imán hacen que el conductor
tenga una inducción de corriente que se ve reflejada acá. Cuando pasa, cada polo tiene su propio signo. Y la brújula nos representa también la orientación del flujo o del campo magnético. Si ven, mientras más cerca está la brújula de los polos, tiene una aceleración con respecto a la distancia que tiene cada polo de sí misma. Es decir, cuando están más cerca, cuando el polo está girando, está más cerca de la brújula presenta una aceleración, eh, y esto hace de que oriente su polo magnético con su par, es decir, el sur con el norte y el norte con el sur. Si alejamos o ponemos en un punto distinto la brújula, podemos ver de que eh, es un periodo distinto que tiene y se presenta una aceleración menor. También el laboratorio nos ofrece una manera de comprobación, un foco. Bueno, es una bobina, ¿verdad? Pero es un foco incandescente que nos comprueba que hay un paso de electrones inducidos. Muchas gracias.